Ya. Yo puedo empezar con esta pregunta. Entonces, ¿qué efecto tiene en el lector la estructura del discurso directo no regido en el diálogo entre Adrián y Rubén? O sea, cuando están hablando, pero no con... Claro, sí. Claro. Yo creo que lo hace más como coloquial, ¿no? Más que Rubén, tiene un lenguaje bien, cosas, insultos y todo eso. Creo que el hecho de que sea en prosa, en prosa seguida, tiene un efecto mayor en el lector de qué lo está pasando, entonces parece una conversación de verdad en vez de solo líneas. Claro, porque como no se hace la distinción entre cuándo está hablando quién, o sea, el lector tiene que en realidad determinar quién es según cómo está hablando. Claro, también va un poco más rápido porque tú entendiendo como una conversación y que no es verdad. Es como algo que tendrías que escuchar, como si estás viendo o sea, como si estuvieras escuchando la conversación cuando estás en el café, como si te sentás de costado y tendrías que ver quién está hablando. Claro, es más rápido. También me parece que el lector deja como un espacio para que el autor deja un espacio para que el lector pueda imaginarse lo que está pasando y también pueda como que participar dentro de A mí personalmente me gusta un montón, me gusta que, o sea, disfruto del hecho de que pueda leer seguido en vez de tener que pasar de línea en línea. Siento que le da un efecto de profundidad que no muchos libros tienen. Claro. Claro, además fluye un poco más. Pero a veces es un poco confuso, pero si estás súper enfocado, entonces sí. Claro, y siento que si lo usaran todo el tiempo sería muy confuso. Pero solo lo hacen al principio de una conversación como para que el lector pueda meterse directamente y, digamos, establecerle una voz a todos los personajes. Y ya después de haber establecido ese efecto, va con el diálogo normal, como lo conocemos. Claro. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Listo. ¿Por qué crees que le impactó tanto a Adrián saber la verdad sobre su padre? Bueno, yo creo que mientras que él sabía que su padre era un mal hombre, que era un borracho y mujeriego, también se ponía al lado de su madre, o sea, se apoyaba a su madre. Y creo que el hecho de que su papá tenga el carácter y la determinación para violar a las chicas que estaban en Ayacucho le impactó mucho, porque le impactaría a cualquier persona, ya sabiendo además que su padre es de alguna manera así. Entonces, Claro, porque hay una enorme diferencia entre tener un papá borracho, tener un papá que tiene ciertas fallas humanas, a tener un papá que directamente, intencionalmente viola los derechos humanos. y creo que también la comparación entre su mamá y el papá, el hecho de que ha estado con la mamá todo el tiempo, y la mamá es una mujer elegante, correcta, y pues el hecho de que se entere que su papá era así y que su mamá estuvo con un hombre así, creo que le afecta mucho. Entonces, o sea, él dice cómo mi madre pudo haber estado con un hombre así, por eso, Claro. por eso es que también siento que está buscando todo. Y también lo afecta a él directamente, porque él siempre trata de mostrar una imagen del abogado exitoso, correcto, limpio, y tiene este pasado de su papá que hacía estas cosas, y eso lo mancha directamente. Exacto, por eso por un lado, él es más parecido a la mamá y Rubén es mucho más parecido al papá. Y él lo que quiere hacer es, como para así decirlo, mantener su nombre intacto, porque si alguien se enterara de todo lo que hacía el papá, como que podría ser así. Pero igual yo creo que, o sea, la razón por la que le importó tanto el hecho de que se enteró eso es porque igual, aunque su padre había sido diferente de su mamá y no lo miraba como miraba a su madre, igual era su padre y como igual le tenía ese cariño que nace. Pero tenía esperanza. Claro. Tenía esperanza y cuando se enteró de todo eso fue como que no. Y de pronto lo único que lo salvaba de alguna manera de ver a su papá completamente en una luz negativa era que estaba luchando por el país, luchando contra el terrorismo, y en ese sentido puede que haya tenido una cierta imagen de heroísmo, algo como que lo salvaba de verlo completamente como un mal papá. Aparte, Y eso se destruye cuando se da cuenta de que está directamente violando a estos ciudadanos inocentes. Porque una cosa es ser mal papá y otra cosa es ser como violar los derechos humanos. Claro. O sea, hay una gran diferencia entre el efecto que tú eres de tu familia y el efecto que haces a muchas más personas. y aparte el amor incondicional que le tiene un hijo como padre, aunque el padre sea un violador, un asesino, siempre el hijo le va a tener un cariño al padre porque de alguna manera vivió con él cuando Claro, es la naturaleza humana. es su naturaleza.
Ya. ¿De qué manera se reflejan las diferencias de las personas a través del diálogo entre personajes? Bueno, Claro, o sea, Rubén, tú puedes ver que Rubén, más que un diálogo coloquial, dice muchas malas palabras, habla como, tiene más como que calle. Sí, Es más, o sea, se nota que es más como el papá. Y eso, siento que los personajes que hablan de esa manera se relacionan más al papá y los personajes más correctos se relacionan más a la mamá. Adrián se claro, relaciona hay más una a la división mamá. entre todos los Hay una personajes. división. muchacho, Rubén. Ajá, Y guayo. también me parece muy interesante, de pronto no es tan relevante en la pregunta, pero me parece muy interesante cómo esa división se hace muy clara con descripciones de lo que piden en los restaurantes. Porque muchas veces se encuentran en restaurantes y dicen, él pidió un lomo saltado con un huevo encima y yo pedí un bistec. Con ensalada. Ese tipo de cosas. Claro, él pide una cerveza y pide un vino. Y no solo eso, también se ve la diferencia socioeconómica de los personajes. O sea, mientras que el guayo y el Chacho Osorio son personajes más o menos de clase media, Rubén tiene una casa de San Isidro y eso se reflexiona, o sea, se ve reflejado también en su dieta, en cómo Su forma de habla, hablar. su forma de hablar. Y de alguna manera el padre también era de clase media, por eso que habla de esa manera. Y como dijeron en la página 22, Rubén había heredado la voz tosca, las manos canallas y la nariz tuberculada de su padre. Era en cierto modo su reencarnación y siento que eso también aplica a los amigos del padre de alguna manera. Sí, pero hagamos preguntas de las más avanzadas ahora, que está pasando el tiempo. ¿Por qué los hijos heredamos ciertas características de nuestros padres? Yo creo que tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de ellos. Si vemos a nuestros padres como una buena influencia, como un héroe, queremos ser más como ellos. Y lo mismo pasa con las madres. Entonces, yo creo que de pronto la razón por la cual Rubén es más cercano a su papá, o sea, en términos de su forma de actuar, es porque es más capaz de ver la característica de alguna manera heroica de su papá por haber luchado contra el terrorismo. Claro, o sea, yo creo que más que genética, que sería la respuesta con lógica, es porque, o sea, cada persona quiere ver lo que quiere de su padre. Como Rubén prefiere ver las cosas positivas de su papá y las cosas como vanidosas de su madre, como lo quieras poner. En cambio, Adrián es totalmente lo opuesto, prefiere ver el lado bueno y el lado noble de su mamá y ve como el lado tosco y el lado torturador de su padre. Bueno, Adrián es mayor que Rubén. No, Rubén es mayor que Adrián. ¿O no? Eso lo especifica. Creo que Rubén es mayor. O sea, imagino que Rubén es mayor porque además, siendo mayor, puede ver todo lo que su papá estaba haciendo en el momento y tiene más madurez, mientras que Adrián es más influenciado por todo lo que le pasaba a su padre, mientras que Rubén era un poco mayor, entonces entendía todas las Claro, de situaciones. pronto el padre confiaba más en Rubén y por eso le decía todas estas cosas que Adrián nunca supo. También tiene que ver con cómo te relacionas con tu papá. Por ejemplo, uno da cuenta que los hijos menores siempre son más apegados a la mamá. Entonces también de repente él tenía más como ejemplo a la mamá. Y Rubén, como era el más grande, el papá tiene que ser como el más macho. Entonces él iba enseñando cosas así, pero Rubén se fue juntando con el papá. Y por eso comenzó a tomar la característica del papá. Bueno, yo puedo seguir con esta. ¿Qué diferencias podrán haber entre las personas que vivieron el terrorismo y nosotros que lo estudiamos a la distancia? Una persona que ha vivido el terrorismo claramente está mucho más afectada, entienden por lo que, o sea, nosotros entendemos de alguna manera lo que pasaron ellos, pero no completamente porque no estábamos en la época, nosotros no sufrimos y nosotros estamos en un Perú que ha mejorado muchísimo económicamente, políticamente y también socialmente. Entonces, la verdad que es algo que nosotros nunca vamos a poder comprender en su totalidad porque nunca lo vivimos, como pasó con todas las otras guerras y toda la historia que nosotros estudiamos. Claro. Y de pronto siento que a veces cuando analizamos estos temas los miramos de forma muy numérica, de forma muy factual, exacto. O sea, en este año había tal número de terroristas, tal número de atentados que pasaron en esta calle, tal, y no lo relacionamos tanto con la parte sentimental, exacto, lo que sentía la gente urgentemente. La necesidad urgente de solucionar el problema por un lado
y también el sufrimiento que de alguna manera estaba causando el gobierno, que muchas veces nosotros decimos, bueno, era necesario en su momento. Pero no sabemos cómo fue. Claro, no conocemos a fondo el impacto humano. Yo creo que más que nada lo que nosotros podemos sentir cuando lo estudiamos es como empatía para los que vivieron esa época, pero no podemos, o sea, no la podemos relacionarnos con ellos ni ayudar a la gente que vivió esa época porque nunca vamos a poder sentir algo de esa realidad. Pero, o sea, siento que de alguna manera concuerdo contigo, Pablo, que lo vemos objetivamente, pero siento que también lo que nosotros estudiamos tiene un montón de subjetividad por todo lo que nos enseñan nuestros padres. Hay personas que son fujimoristas y ni siquiera vivieron en la época del fujimorismo, lo ven por lo que los padres le dicen de hizo esto bueno, entonces el niño desde pequeño ya creciendo a Fujimori Claro. porque hizo esto. Hay un sesgo inmenso por ese lado. Claro, por eso lo vemos, es más que todo, mientras que lo estudiamos siempre tenemos una mentalidad ya subjetiva de lo que ha pasado y nuestra opinión ya está marcada entre nosotros, al menos que nos la hagan cambiarla a través de los datos y a través de la historia. Es importante ser consciente del pasado porque el pasado afecta el futuro, o sea, el pasado afecta nuestras decisiones. Pero por otro lado, cuando estudiamos algo, es muy difícil poder llegar a sumergirnos en la totalidad y poder decir cómo nos está sintiendo emocionalmente, porque es fácil estudiar datos, pero estudiar los sentimientos de una persona es algo mucho más complicado. Y para poder realmente entenderlo, tenemos que haberlo vivido o haber conversado con una persona que en verdad lo vivió, tener empatía para entenderlo. Y eso yo creo que es lo más, esa conexión es lo que más nos falta a la historia. Porque a veces podemos leer números, pero los números no nos hacen darnos cuenta de lo que en verdad está pasando. O sea, no nos hacen creer que cambio. Y también la historia nos hacen analizar las causas y los efectos económicos, qué pasó, pero nunca nos hacen analizar cómo se sentían las personas. Claro. Y eso es algo que sí logra hacer relativamente bien la literatura muchas veces. Porque mediante estos personajes podemos sí analizar mejor los sentimientos de las personas. Claro. Estudiar desarrollar más. Como los libros de Vargallosa que hablan de terrorismo, este de acá, Exacto. se siente. Este de acá, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Ahí podemos aprender sobre la historia de una manera más sentimental, ¿no? Más humana. Más humana. No solo los datos, sino también cómo se sentía la gente en el momento. Claro. Bueno, acá la siguiente pregunta es ¿cómo puede cambiar la personalidad de una persona después de haber presenciado una guerra? Bueno, esto se ve, o sea, hay ejemplos por todo el mundo, ¿no? Después de la guerra los veteranos tienen una dificultad consiguiendo trabajo, necesitan psicólogos, necesitan psicólogos, tienen post-traumatic stress disorder. Claro, yo creo que muchas veces lo que pasa es que la gente tiene sentidos muy rígidos de la moralidad, entonces piensa, yo nunca haría tal cosa, pero van a la guerra y la guerra es una situación muy compleja que, por ejemplo, podrías disparar a alguien y resulta que esa persona era inocente, o podrías salvar la vida de alguien pero después resulta que esa persona estaba siendo reclutada por los terroristas y estaba afectando las vidas de otras personas. Entonces es una situación que pone directamente a prueba todas estas percepciones morales que tenemos tan firmemente puestas en nuestras cabezas y en nuestra forma de actuar, y eso es increíblemente desestabilizador para muchas personas. Claro, pero nunca sabes qué está pasando en verdad. No te pueden decir algo, pero nunca puedes confiar. Todos están en ese punto de vida o muerte. Entonces, o sea, yo creo que actúas más con tu instinto en vez de como pensar las cosas y pensar las consecuencias de lo que sea que estás haciendo. Y de alguna manera las personas que regresan de la guerra se vuelven más frías, pero al mismo tiempo aprecian más lo que es la vida cotidiana y de alguna manera resienten a las personas que no la aprecian porque no saben lo que han vivido cuando estuvieron en la guerra. Entonces, una persona que se queja sobre su vida y dice, tengo mucha tarea, O hay mucho tráfico, pero no saben lo nunca van a saber ese nivel de sufrimiento. Entonces creo que muchas veces los veteranos de alguna manera resienten a las personas que se quejan sobre la vida cotidiana cuando no tienen idea de lo que es estar en un helicóptero siendo atacado por terroristas. Claro, y eso de hecho se ve en el libro, en la conversación entre Adrián y el Chacho. Ajá. Cuando Adrián está diciendo, mira, yo sé que tú has pasado por unas cosas terribles y yo
pues no puedo imaginarme cómo eso se sentiría. Entonces el Chacho le dice, tú no sabes de lo que estás hablando, Claro. tú no sabes cómo fue la guerra, tú no sabes la situación en la que estuvimos y lo que nosotros tuvimos que hacer en ese momento. O sea, mientras que Y lo nosotros- resiente por no saber eso. Ajá, mientras que nosotros podemos tratar de entender con la bondad de nuestras intenciones, es verdad que nunca vamos a poder entender la situación completamente como es con la historia, de cómo se sintieron las personas en el momento, y mientras que podemos tener empatía para esas personas, nunca vamos a estar en los zapatos de esas personas, y por eso siempre de alguna manera se van a sentir medio resentidos o también pueden sentir que somos ignorantes, por más que ignorantes, tratemos de- por más que la tengan en la... Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué manera conocer el pasado de esta época de terror puede influir en nuestra forma de vivir? Yo creo que podemos apreciar mejor la situación en la que estamos, porque obviamente siguen habiendo problemas en Perú, así como siguen habiendo problemas en todo el mundo, pero sin duda estamos en una situación muchísimo mejor que la que tuvo que sufrir esa gente. Claro. Y podemos apreciar mucho más el crecimiento económico que ha tenido el país, la seguridad, y eso no solo lo podemos apreciar con relación al pasado, sino también con relación a lo que está pasando en otras partes del mundo, incluso de nuestra región. O sea, podemos, al haber vivido esa situación, apreciar lo bien que está Perú ahora comparado, por ejemplo, con Venezuela. Como ellos están viviendo una situación comparable de inseguridad, de angustia, de terror. Y también no solo eso, sino que saber la historia objetivamente te cambia completamente te pone consciente de lo que ha pasado. O sea, esas personas, por ejemplo, el movimiento de Movadez, el grupo, o sea, en mi opinión son personas que todavía no las han educado completamente o las han, desde pequeños, las han sido influenciando con el pensamiento comunista de la Ismael Guzmán. Entonces es algo que a mí me parece completamente que no son unas personas educadas porque no saben lo que ha pasado, y Claro. la única razón por la que apoyan el movimiento es porque no entienden lo que ha pasado en Perú, Claro. porque son personas no educadas, son No personas entienden la ignorantes. magnitud del daño humano que causó el terrorismo. Por eso la educación es tan importante y es lo que más le falta al Perú, porque ser conscientes y entender el pasado nos ayuda a decidir qué vamos a hacer con el futuro. O sea, con lo del terrorismo, si sabemos sobre el terrorista, vamos a tratar de evadirlos ahora y en el futuro. Entonces, yo creo que si no hay educación, va a ser muy difícil poder hacer que las personas hagan su mente y puedan entender diferentes puntos de vista y entender qué es lo que realmente, o sea, lo que realmente importa, porque, claro, como lo de Movadef, o sea, un montón de personas no llegan a entender lo que es, y eso es por parte de educación. Entonces, sí. O sea, yo creo también que, como tú dices, o sea, el hecho de que aprendamos sobre todas esas cosas nos dan la oportunidad de poder como entender todo lo que pasa y poder tomar decisiones correctas. O sea, aprender sobre la tolerancia y sobre cómo, solamente porque te digan que el gobierno, el Estado está tratando de cierta forma, tienes que unirte a un grupo terrorista. O sea, porque las cosas no son así, tú puedes poner tus propias decisiones y controlar cómo actúas y cómo actúas. Ok, sí, estamos ya muy bien. Ahora, vamos a abrir la discusión a todo el grupo, ¿no? Los que están en el círculo de afuera pueden participar, pueden intervenir con algún comentario, algo de lo que los chicos han discutido. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Diego. Yo creo que lo que dijo Antonia es muy correcto sobre si no sabes tu pasado, no mejoras tu futuro. O sea, si nos olvidamos del terrorismo en 20 años, yo les puedo asegurar que en 30 va a haber otro movimiento y es un círculo vicioso. Y eso lo dicen mucha gente y es verdad. O sea, la época del caucho la desperdiciamos, la del guano también la desperdiciamos y seguimos desperdiciando los recursos del Perú y en verdad no salimos adelante. O sea, la misma Patiño nos contó que si el Perú hubiese usado los recursos de una buena manera y no hubiésemos hecho actos de corrupción, ahora estaríamos mejor que Dubái. Pero Dubái es un país creado en los últimos 50 años, ¿no? Pero o sea, si los recursos hubiesen sido usados bien, estaríamos mejor que Claro, a Dubái. largo plazo, O sea, a largo plazo, sí. Hasta ahora Perú es un país que tiene recursos incontables, tiene una cantidad increíble de
cosas que podemos usar para ganar dinero, pero lo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, es que la educación es clave en cualquier dirección en la que vaya el país. Si que progresa, si no progresa, por ejemplo con los de que agarran y que la mayoría son terrucos, o que simplemente ya están como que criados con esa ideología. La educación simplemente es el factor decisivo que va a decir si es que el país progresa, o si hay otro levantamiento, o si es que simplemente... El problema es que no le alocamos suficientes fondos a la educación desde chicos. Un niño lo tienes que educar desde que tiene 5 años o menos para entender esto. Lo de moda, tú no les puedes reeducar o ya recambiarle la ideología, va a ser muy difícil. Y desafortunadamente tenemos esta huelga de maestros, todos estos problemas interiores en el Perú, porque no les pagamos suficientes, no nos enfocamos tanto en la educación como deberíamos. Y hasta que eso pase, solucionar la mayoría de los problemas de este país va a ser muy difícil. Claro, porque la educación también tiene que ver con la integridad de uno y cómo es que todo el Perú, todos los políticos se meten en la corrupción, bueno, la mayoría por lo menos. Y eso simplemente, como lo ha demostrado la historia en general y como lo ha demostrado el pasado, malogra el país y lo pone en un peor estado y empieza. Sí, evidentemente, pero también tenemos un problema que son los papás, porque si no son educados, el hijo adopta esta forma de ser el papá, las ideologías. Como dijo Fernando, que el fujimorismo se pasa de papá a hijo, porque la mayoría no han vivido en esa época y en verdad Keiko no ha hecho nada para que sea la candidata, es el voto de su papá. Y no va a decir que no. Y después Rafaela dijo algo de genética, y sí es verdad que en varias ocasiones se ha visto que los niños adoptados replican o más bien imitan los movimientos y la manera de ser del papá. Entonces, tenemos Del papá adoptivo, dice. Sí, claro. Tenemos que educar a los hijos a saber cuándo rayar la línea en hacerle caso al papá y en verdad creer lo que él cree. ¿Y yo puedo hablar o no? Sí. Sí, claro, como dijo Yamil y como dice Iñigo, la educación no solo debería ser académica, sino también moral, ¿no? Moral, o sea, una educación debería formar, moldear las morales de una persona. A mí, el colegio, como ciudadano. Como ciudadano, a mi colegio, de una manera bastante impactante, la verdad, ha moldeado lo que soy yo en persona ahorita y mis morales. Entonces, eso es algo que debería hacer la educación, no solo educarles sobre los datos, sino también sobre cómo deberían actuar en la vida. El problema es que te debería enseñar cómo pensar, no qué pensar, y eso es uno de los Exacto. refranes que están afuera, de las paredes. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que añadir sobre lo que se ha estado discutiendo? Puede ser cualquier pregunta, cualquier tema que les haya interesado, si es que quieren completar algo más. Sí. Que en el Perú la educación es mala porque la mayoría de maestros no han sido, en colegios públicos, no han sido como contratados como maestros, sino han sido como llamados. Y cuando son contratados sí los pueden despedir. Yo creo que cuando le dicen como tú quieres un maestro de inglés, por ejemplo, no los pueden despedir, tipo, ellos tienen que ir por su propia cuenta. Y creo que cuando José Antonio Chang era ministro, le hizo una prueba como estándar a todos los maestros y fuera de 300.000 maestros, solo 167 maestros sabían enseñar como es su curso. O sea, solo 167 maestros aprobaron. Y la primera vez que mandaron los exámenes también, los maestros mismos robaron los exámenes y porque no los querían tomar. Hermano, te he enseñado. Sí, sí, Eduardo. Pero es sobre el tema de cómo la guerra te puede cambiar. Ajá, muy bien. Justo aquí encontré un texto donde sale que Adrián le tiene mucho respeto a su padre porque él ya comprende que todo lo que él ha sufrido en la guerra. Acá sale que durante muchos años viví con la certeza de que mi padre había estado en Ayacucho luchando contra los terroristas de Sendero Luminoso y que había hecho algo por defender nuestra patria y que por eso le díamos nuestro respeto. Aunque
aunque igual odiaba a su padre por todas las malas cosas que había hecho, igual le tenía un poco de respeto por lo que había hecho en la guerra, porque como se dice, le puede cambiar a alguien en la guerra y él ya entendió cómo su papá sufrió mucho. Ahora, ¿ustedes dirían que odia a su padre? Yo diría que odio no es la palabra, ¿no? Pero Es más que ha sido alejado. no lo quiere tampoco mucho, ¿no? Como decepción, yo creo. Puede ser, ¿no? O sea, el sentimiento de Adrián hacia su padre es como, bueno, este hombre en verdad no me ha marcado Claro, o sea, tanto en la está vida. muy alejado de su Ha padre estado como alejado. para considerar, o sea, lo considera familia, pero no es que lo considere como que Una fuerte influencia, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, y otra cosa que decir sobre cómo la guerra cambia a las personas es que no solo afecta a las personas que participan directamente en la guerra, sino creo que uno de los temas más importantes de este libro es cómo ese impacto que genera la guerra se transmite con las generaciones. Porque si nos ponemos a ver, Adrián, el protagonista, en muchas formas está separado de la vida de su papá. Es una persona completamente distinta, que actúa de manera completamente distinta, que tiene valores completamente distintos. Y aún así, como dice al principio del libro, esta experiencia de haber descubierto simplemente lo que hizo su papá, lo cambió para siempre. Cambió para siempre su personalidad. Y yo creo que eso vale la pena mirar porque las guerras son capaces de generar un impacto tan profundo y que trasciende tantas generaciones. Que es, o sea, es un impacto inmenso, inmensamente negativo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Gracias, chicos. Vamos a darles un aplauso, ¿no? Han participado bien.